Sean bienvenidos a un episodio más, una sesión más de Diálogo Penal. Mi nombre es Diego Valderrama, soy redactor del área penal de LP Pasión por el Derecho y el día de hoy estamos presentando un libro especial de la mano del autor. El libro se denomina El crimen organizado en el Perú y estamos con el autor, con el doctor Jorge Chávez Cotrina. Muy buenas tardes, estimado doctor. Muchas gracias por brindarnos estos minutos para poder conversar acerca de su obra. Muchísimas gracias por ustedes, por darme la oportunidad de poder dirigirme a toda tu teleaudiencia y poder explicarles un poco en qué consiste este libro que hemos escrito. Exactamente. Voy a dejar este libro aquí para que lo puedan ver mientras tanto y comenzamos con la primera pregunta, doctor. Aunado a su trayectoria profesional combatiendo el crimen organizado, ¿cuál es ese otro motivo que lo animó a escribir un libro de este tipo? Bueno, en primer lugar, yo soy fiscal contra el crimen organizado desde el año 95. Empecé como fiscal contra las drogas, he sido fiscal antidrogas durante 7 años, luego he sido fiscal provincial antidrogas también, y luego fiscal contra el crimen organizado. Actualmente me desempeño como coordinador nacional de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que obviamente vemos toda la problemática del crimen organizado en todas sus modalidades. O sea, nosotros vemos lo que es lavado de activos, extorsiones, narcotráfico, secuestros, tráfico de terrenos, etc. Siempre que estén vinculados a la organización criminal. Entonces, he querido plasmar en este libro mis 26 años de experiencia como fiscal contra el crimen organizado, que me he desenvuelto en varios aspectos respecto al ataque y a la, digamos, lucha contra la criminalidad que he tenido durante estos 26 años como representante del Ministerio Público. Doctor, díganos, ¿cuánto tiempo le tomó culminar esta obra? Bueno, esta obra es histórica porque he ido recogiendo bastante documentación durante todo el tiempo que he sido fiscal, pero más o menos el año 2016 me animé ya a empezar a escribir este libro y posiblemente me tomó algo de 3 años de investigación, porque además este libro no solamente recoge la experiencia de cómo evolucionó el crimen organizado en el Perú, sino tiene también la evolución histórica del crimen organizado a nivel mundial. Interesante, doctor. En algún momento de la carrera siempre todo estudiante, todo que se forma, siempre llega a tener una referencia respecto de un estilo de redacción o una lectura de un docente que le llama la atención y a partir del cual cada uno pues crea su propia forma de redactar. Al respecto, doctor, ¿cuáles han sido sus referentes? Mira, en la universidad yo siempre he tenido mi referente a mi maestro Carlos Lecaros, que ya está gozando de la gloria del Señor, mi profesor de Derecho Penal en la universidad. Creo que él nos incentivó a ser penalistas en su momento, ¿no? Nosotros recuerdo que cuando éramos estudiantes decíamos, el que no aprende Derecho Penal con Lecaros ya no aprende con nadie, porque era esa facilidad del maestro de hacernos entender la teoría del delito con una sapiencia, con una experiencia y con ese don y humildad que tenía el maestro, que creo que pocos lo tienen, ¿no? Y ese es justamente uno de mis grandes referentes. Qué interesante, doctor. Ahora creo que podemos adentrarnos en el tema de fondo del libro y al respecto, la criminalidad organizada en nuestro país pues se evidencia de muchas formas. Tráfico de armas, de drogas, de personas, minería ilegal, ciberdelincuencia, estos delitos también de white collar o cuello blanco. Y al respecto, ¿cuál es su opinión respecto de la técnica legislativa en nuestro país? ¿Hizo bien el legislador en delimitar conceptualmente entre banda, asociación ilícita y organización criminal? ¿Actualmente es eficaz esa distinción? Mira, tenemos que empezar por determinar que el tema de la criminalidad se conceptualiza con la Convención de Palermo del año 2000. En la Convención de Palermo recién encontramos un concepto de lo que debemos entender por organización criminal. Es el primer documento internacional. Ha habido muchos, pero ninguno se preocupó en conceptualizar este fenómeno criminal. A consecuencia de ello, en 2013, nuestro legislador nacional emite la ley 30.077, que también ensaya un concepto de lo que debemos entender por organización criminal. Y en 2016 se modifica el artículo 317 del Código Penal, que era antes el tipo penal de asociación ilícita, y ahora se crea el tipo penal de crimen organizado, pero además el legislador, para evitar confusiones,
dice, vamos también a crear el tipo penal de banda criminal. Yo creo que el legislador ha hecho bien en delimitar lo que está, cuando estamos frente a una banda y cuando estamos frente a una organización criminal, porque ha habido muchas confusiones, ¿no? Y además, al no haber una delimitación en la norma, los operadores de justicia en algunos casos determinaban que estaban frente a una organización criminal y en otros casos a una banda. Cuando existía el tipo penal 317, que era asociación ilícita, nosotros nos hacíamos esta reflexión. Toda organización criminal es una asociación ilícita, pero no toda asociación ilícita es una organización criminal. Y ahí venía la gran confusión de muchos académicos y muchos operadores de justicia. Yo creo que sí está bien de que se haya delimitado entre lo que es banda y organización criminal, porque el delito de banda criminal se ha convertido en un delito residual del delito de crimen organizado. Es decir, si es que esta agrupación delictiva no llega a tener los componentes que establece la norma para decir que estamos frente a una organización criminal, es banda. Esa es la interpretación que se tiene que dar. Doctor, y en esa distinción dogmática, ¿considera que actualmente hay una problemática al momento de enfrentarnos a una determinada delincuencia criminal organizada? ¿Cuál sería su propuesta al respecto? Mira, yo creo que es un tema de estrategia. Lo que ocurre es que en todos los países, y el Perú no se escapa a ello, tenemos el fenómeno de la delincuencia. El fenómeno de la delincuencia está compuesto por dos subfenómenos. El fenómeno de la delincuencia convencional, también conocida como delincuencia común, y el fenómeno de la delincuencia organizada. En consecuencia, el Estado tiene que tener una política criminal global para enfrentar a la criminalidad en total. Es decir, tanto el crimen organizado como la delincuencia convencional. Pero hay que aclarar algo. No se puede pretender enfrentar al crimen organizado con las mismas técnicas que tú enfrentas a la criminalidad común. Son dos fenómenos diferentes dentro de la generalidad. En consecuencia, las estrategias tienen que ser diferenciadas. Por eso es que hay fiscalías especializadas en crimen organizado y hay otras que ven de delitos comunes, por ejemplo. Interesante, doctor. Díganos, en su obra, usted le dedica un capítulo especial a distinguir los tipos de organizaciones criminales, una tipología especial. Esta clasificación consta en dividir entre 5. ¿Puede comentarnos, por favor, un poco al respecto? Esta tipología no es invento del autor tampoco, porque hay que ser honestos. Lo que ocurre es que Naciones Unidas convoca a un equipo de expertos hace ya muchos años para que más o menos hagan un análisis de cuántas modalidades de organizaciones criminales puede haber en el mundo. Y entonces estos expertos de Naciones Unidas establecen la tipología 1, tipología 2, tipología 3, tipología 4 y tipología 5. 5 tipologías. La más importante, por decir así, es la primera y la última. La primera es la tipología estándar. Esa tipología de organización criminal piramidal, básica, de organizaciones criminales, digamos, primarias, no muy complejas. Ese tipo de organización que tenemos en el Perú, por ejemplo. En el Perú, gracias a Dios, la criminalidad no ha evolucionado como en México o en Colombia. Nuestras organizaciones criminales se han quedado en el 90% en organizaciones criminales estándar. ¿Qué significa? Tienen organización piramidal y ello nos trae como consecuencia que si tú capturas a la cabeza, al cabecilla, al líder, al patrón, se te cae toda la organización porque todos dependen de él. Después vienen otro tipo de tipologías que tienen ya diferentes estructura organizativa. Las organizaciones criminales actualmente se organizan como empresas legales que dependen no de una persona, sino dependen de un directorio. Es decir, hay un directorio que es el que establece cómo van a ser los criterios o los planes criminales de la organización. Y ese directorio tiene sus diferentes gerentes generales, que cada gerente tiene su propia línea. Por ejemplo, unos se dedican al tráfico de armas, otros se dedican al tráfico de drogas, otros se dedican al tráfico de personas, el tráfico de inmigrantes, la trata de personas, y todos ellos, entre estas líneas, no hay ninguna vinculación. No se conocen, no hay vinculación, pero todos responden al directorio. Todos responden al directorio. Esa es la actual conformación de las organizaciones criminales a nivel mundial. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que sean muy complejas, demasiado complejas.
Mira, es difícil pretender sostener que vamos a desarticular una organización criminal de esta estructura. ¿Por qué? Porque no dependen de las personas. El ejemplo más claro es el cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán ha sido detenido, está en cadena perpetua y el cártel de Sinaloa se ha fortalecido. O sea, ¿qué significa? Que no depende de una persona. Y eso es importante porque definitivamente tenemos que establecer estrategias diferenciadas. No es lo mismo enfrentarte a una criminalidad piramidal que enfrentarte a una criminalidad obviamente mucho más compleja, una criminalidad en red, que es la última tipología que establece Naciones Unidas, ¿no? Interesante. Si bien es cierto, hace unos momentos usted comentó sobre la técnica especial de investigación. Al respecto, le hemos escuchado algunas veces comentar una distinción entre agente encubierto y agente provocador. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mire, el agente encubierto es un procedimiento que está amparado en la norma. El agente encubierto tiene por naturaleza que un miembro de la Policía Nacional se infiltre en una organización criminal, obviamente por disposición del fiscal provincial, para que desde adentro de la organización criminal informe a la autoridad cuál es el modus operandi de la organización, quiénes son los integrantes, cómo se están moviendo, dónde están sus bases. Es decir, toda la información posible que nos sirva para poder individualizar a los autores. Ese es el agente encubierto, que es un policía. Ese agente encubierto no puede ser un agente provocador, porque la norma no lo permite. O sea, nosotros le decimos a nuestro agente encubierto, tú puedes ir a infiltrarte a una organización criminal. Puedes cometer el delito, porque si nosotros te infiltramos en una organización criminal de narcotráfico, tienes que traficar con drogas. Pero tú no puedes provocar a que otra persona trafique con droga. Porque si tú eres un agente provocador, eso es un tipo penal que se llama instigador. Y el instigador está sancionado penalmente y la norma no te va a proteger. O sea, el agente encubierto no puede convertirse en un agente provocador porque la norma no lo ampara. En un ejemplo te lo digo, te lo explico. Si mi agente encubierto en narcotráfico conoce a una persona, lo que en el argot delincuencial se dice está plantado. Y se ve y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una persona que necesita 10 kilos de droga, consígueme los 10 kilos. Y lo provoca para que compre los 10 kilos. Una vez que tiene esos 10 kilos, le pasa la voz a la policía para que lo detenga. Ese es un agente provocador. Ese es un instigador del delito. Esa es instigación. Y la instigación está penalmente sancionada. Entonces, él no puede ser un agente provocador. Bien, una precisión más para terminar de entender este término. La provocación es indebida en el sentido que si ese agente encubierto provoca a una persona que es ajena a la organización, a la estructura, pero si realiza esta provocación para que una persona que ya fue previamente identificada como miembro de esa organización y le solicita que le proporcione esas cantidades de droga, ahí estaría dentro de su función. No, lo que ocurre es que la organización criminal no funciona así. Todos tienen un rol. Nadie espera que nadie les provoque. Cada uno tiene una función. O sea, ya dentro de la acción criminal, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No necesitan que alguien vaya a provocarles. Por eso que el agente provocador dentro de la acción criminal no va a poder provocar a nadie, porque todo el mundo ya sabe perfectamente cuál es su función. El agente provocador es el que provoca a alguien que está fuera y que, como decimos en el argot criminal, está plantado. Entonces es alguien que no tiene intenciones de cometer el delito, sino que pues le dan, como nosotros mismos le pintan pajaritos en el aire, le ofrecen una buena cantidad y por esa cantidad se va a conseguir la droga, y como ha ocurrido en muchas oportunidades, hemos tenido muchas oportunidades donde ha ocurrido esto, ¿no? Y obviamente han tenido que ser sancionados. Respecto a esas técnicas especiales de investigación, ¿cuál es su parecer sobre el uso de los drones y los satélites? Si es una herramienta indispensable hoy en día, ¿de qué manera podría propalarse esto en provincias de repente? ¿O en realidad su uso solamente sería por un sector? Mira, lo que ocurre es que las técnicas especiales son 5, ¿no? El agente encubierto, la remesa controlada, la operación encubierta y el óbice, que es observación, vigilancia y seguimiento. Dentro del óbice es la utilización de esta tecnología.
Tanto el vía satélite como los drones sirven para que los agentes de inteligencia sigan a los delincuentes. Si antes los seguían en una moto, con una cámara, si antes los seguían con un micrófono grabándolos, ahora ya no lo necesitan. Ahora te ponen un dron en el cielo y te van siguiendo. La Corte Suprema ya estableció el año 2019, cuando saque esos 10 plenarios, recordarán ustedes, entre ellos el de prisión preventiva, también saca el plenario 8, si es que no me falla la memoria, respecto a la utilización de los drones y la vía satélite. Y la Corte Suprema ha establecido con meridiana claridad que sí es posible utilizar las imágenes, tanto de la vía satélite como los drones, como elementos de prueba, como evidencias para llevarlo a juicio. Y ha establecido también que esas imágenes se introducen al proceso como prueba documental. O sea, sí se puede ampliar. El tema es la tecnología. Drones tenemos, lo hacemos mucho en crimen organizado. El problema es utilizar el satélite. ¿El Perú tiene satélite? Sí, tiene un satélite. Lo maneja la Fuerza Aérea. Lo que pasa es que pese a que la norma lo autoriza, pese a que la Corte Suprema ya estableció el mecanismo de cómo introducir las imágenes al proceso, no tenemos el protocolo para utilizar esas imágenes en la parte operativa. Y eso es lo que nos falta. Y en eso estamos trabajando. Ok, interesante. Nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes. Muy buenas tardes. Estamos comentando el libro El crimen organizado en el Perú, de la mano del autor, el doctor Jorge Chávez Cotrina. Así que bienvenidos a todos los que recién se están conectando en esta transmisión. Doctor, una pregunta. ¿El norte del Perú actualmente sigue siendo el foco de la criminalidad organizada? A nivel de mapa geográfico, ¿es posible distinguir en nuestro territorio nacional zonas con mayor o menor afectación sobre la criminalidad organizada? ¿O es necesario hacer un segundo tamiz y decir, depende de qué es a lo que se dedican en determinado territorio geográfico? Depende de qué se dedican y depende también de la evolución histórica en estos últimos 10 años. Por ejemplo, entre el año 2010 al 2014, Trujillo y Chiclayo se convirtieron en ciudades inmanejables. El crimen organizado había tomado las ciudades. ¿Y cuál era la modalidad? La extorsión. Extorsionaban a todos. Había organizaciones criminales que se dedicaban a extorsionar, por ejemplo, a los dueños de las farmacias. Otros se dedicaban a extorsionar a los microbuseros. Otros a los mototaxis. Otros a las ferreterías. Y cada rubro tenía su propia organización criminal que lo extorsionaba. Y se habían dividido de tal forma que ellos ya sabían que, por ejemplo, si a este comité de taxis ya lo está extorsionando otra organización, ya no se metían. ¿Por qué? Porque incluso les ponían calcomanías, stickers, que los identificaban. Por ejemplo, ponían el sticker de la Virgen de Guadalupe y decían, no, esa sticker depende de tal organización. ¿Y cuál era la modalidad que utilizaban? Te vamos a dar seguridad para que no te asalten, para que no te roben, pero nos tienes que pagar un cupo. Y si no le pagabas el cupo, yo mismo te asaltaba. Entonces era una forma. Eso se extendió mucho en Trujillo y en Chiclayo. Gracias a que en el 2011, 2012, 2013 dimos grandes golpes donde se capturó, por ejemplo, al jefe de la gran familia, conocido como el tío Paco en Chiclayo, se cae todo el sistema de las organizaciones criminales y comenzamos a darle seguridad. Entonces, el nivel de inseguridad que había en estas ciudades disminuye. ¿Por qué? Porque ya la policía y el Ministerio Público hicieron presencia. Pero después evoluciona este tema del crimen organizado. Empezamos, por ejemplo, desde Tumbes, donde la modalidad es el tráfico del combustible, porque el combustible en Ecuador es mucho más barato. Entonces hay organizaciones criminales que se dedican al tráfico de combustible, gasolina, petróleo, gas, etc. Esa es la modalidad que tienen allá. En Piura, por ejemplo, la modalidad es el tema de la extorsión en los terrenos, pero no para invadir terrenos, sino los que ya están en los terrenos, ¿no? Los extorsionan pidiéndoles cupos para que le den seguridad. Luego uno baja a lo que es Trujillo, Chiclayo, tienen la misma modalidad, pero es la extorsión a los empresarios que se dedican a la construcción, a través de los famosos y pseudo sindicatos de construcción civil. Eso se extiende hasta Barranca, hasta Chimbote, el Santa Lima también tiene su parte, y hasta Ica. A partir del sur, hablamos de Cañete, Asia, Ica, Chincha, tenemos el problema de la modalidad del tráfico de terrenos. Hay muchas organizaciones criminales que se dedican a la invasión de terrenos, los lotizan, luego lo venden en combo
y obviamente para eso necesitan apoyo de los funcionarios de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Y tienes otro fenómeno criminal en la selva, por ejemplo, en Loreto, en Chachapoyas, en Yurimagua, en la zona del Bray, donde hay bastantes comunidades campesinas y nativas, donde está dando una delincuencia que está invadiendo los territorios de estas comunidades, los están desplazando violentamente, matando a los dirigentes para desforestar, no para lotizar los terrenos, para desforestar la selva peruana. Eso, por ejemplo, es un hecho gravísimo que está ocurriendo en todo lo que es la selva del Perú. Doctor, detrás de cámaras comentamos un símil de la estructura de una organización criminal con la estructura de una organización, de una personería jurídica, que ambos coinciden en el tema de un fin lucrativo, y cómo es que ambos en esa finalidad es que tienen que cambiar su rubro, por así decirlo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, te comentaba que en la actualidad la criminalidad ha evolucionado, se ha globalizado. Así como la economía se globaliza, la economía no tiene nacionalidad, hay empresas transnacionales como la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene su sede en Estados Unidos, pero tú tomas Coca-Cola en cualquier parte del mundo. Las organizaciones criminales, las grandes organizaciones criminales, se han globalizado y también son organizaciones transnacionales. Por ejemplo, hablar del cartel de Tijuana, el cartel de Sinaloa, como la que los conocíamos en la década del 60, del 70, que se dedicaban exclusivamente al narcotráfico, eso es historia. Ellos han evolucionado y su estructura organizativa es idéntica a la estructura organizativa de una empresa lícita. Es decir, los grandes consorcios empresariales normalmente dependen del directorio, de un directorio donde hay un presidente del directorio y tienen sus líneas, ¿no? Tienen sus marcas. Lo mismo ocurre con las grandes organizaciones criminales. Ellos dependen de un directorio. Nadie conoce a los miembros del directorio, porque a ellos no les conviene que los conozcan. Normalmente son personas de bien, normalmente son aquellas que aparecen como grandes empresarios, como congresistas, diputados, senadores, ministros de Estado, pero en el fondo tienen una doble vida, que dirigen organizaciones criminales. Si no, veamos la historia de México, ¿ah? Donde últimamente ha habido un exministro de Defensa que fue detenido en Estados Unidos vinculado al narcotráfico. Y toda su vida ha sido condecorado por todos los entes como un hombre honesto. Es que ese es justamente el perfil de este tipo de delincuentes, venderse como gente honesto, de sociedad, ¿no? Pero en el fondo tienen doble vida. Entonces, estas organizaciones criminales ya dependen de este tipo de hombres, pero tienen sus líneas. Y cada línea es una empresa que se dedica a determinado rubro. Tienen una línea que se dedica a la trata de personas, otra al tráfico de drogas, otra se dedica al tráfico de armas, otras se dedican a la explotación sexual, otras al lavado de dinero. Pero todas esas líneas responden al directorio. Así de simple, responden al directorio. Y entre las líneas no se conocen. No tienen vinculación. De tal forma que, estando esta organización, esta estructura, los seres humanos ya no son importantes, porque son simplemente fusibles. Si se muere el presidente del directorio, al día siguiente nombran otro presidente y el negocio continúa. Y nadie se enteró que se murió el presidente del directorio. Yo el ejemplo que le doy a mis alumnos es, por ejemplo, es el tema del Chapo Guzmán, que todo el mundo piensa que el Chapo Guzmán es el gran líder de la nación criminal. Chapo Guzmán es un gerente más de esa gran organización que tenía su propia línea. ¿Cuál era la línea del Chapo Guzmán? Meter la droga por los túneles. Esa era su línea. Pero la organización tenía otras líneas. Pero lo detuvieron al Chapo Guzmán, está en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua y el cártel sigue más fortalecido que nunca. Ese es un ejemplo de que no depende de las personas. Y entonces lo que debemos entender es que la criminalidad actualmente depende del mercado, como cualquier empresa. De tal forma que si ellos no se adecúan al mercado, a las exigencias del mercado, el mercado los va a expulsar. Por eso es que tienen que ampliar sus líneas. Porque si solamente se dedicaran a una línea de llevar, por ejemplo, cohete de cocaína a Estados Unidos, hace tiempo que el mercado los hubiera sacado. Pero como ven que ese mercado es corto, tienen que ampliar su mercado a Europa, al Asia.
Y ya no solamente cocaína, sino tienen que llevar otro tipo de drogas y traer droga a esta región que es las anfetaminas. Entonces ellos tienen que saber que si no se adecuan al mercado, desaparecen, como cualquier empresa. Es muy importante comprender estos sistemas en el derecho comparado también, porque este libro, estimados colegas, así como recoge los modelos de criminalidad organizada en Europa, en Asia, en otras partes de Latinoamérica, también realiza un análisis de derecho comparado. Y respecto a la legislación, doctor Chávez, ¿cuál es su parecer sobre la política criminal, perdón, sobre la política que se instaura en varios países y que consiste en militarizar la lucha contra la criminalidad organizada? El peor error que se puede cometer es pretender sacar al ejército para enfrentar al crimen organizado. No funciona, porque tiene otra preparación. Los miembros, los militares, sean del ejército, la marina y la FARC, están preparados para otras actividades. Esta lucha contra el crimen organizado es de gente especializada como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Entonces tú no puedes encargarle la lucha contra el crimen organizado o la paz interna a personas que no están entrenadas para eso. Recuerden ustedes qué pasó en México. El presidente Calderón, en su época, militarizó México. Ahí está México. Échenle una mirada. Está peor todavía, porque eso atrae consecuencias de corrupción. Lo que no debemos olvidar es algo. La criminalidad organizada tiene dos delitos instrumentales. Sin esos no puede sobrevivir. El primer delito instrumental de la criminalidad es la corrupción. Y el segundo delito es el lavado de activos. Son como dos columnas vertebrales. No pueden fallar, siempre tengan. ¿Por qué? Porque buscan protección de las autoridades. Buscan colaboración de los funcionarios, servidores, para que cumplan sus objetivos ilícitos. Y el otro delito instrumental es porque tienen que legitimar sus ganancias ilícitas a fin de ocultarlas y después gozarlas. Mientras más permanezcan en el tiempo, la organización criminal más se fortalece y más crece. Esa es la gravedad. Por eso que cuando tengamos noticias de una organización criminal, hay que acabarla en sus primeros inicios. Porque si la dejamos crecer, no la vamos a terminar. El cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez tiene más de 70 años. Y tiene para muchos años más. Correcto. Hace unos momentos también hablamos acerca de los delitos de cuello blanco. Al respecto, creo que les parece lamentable el hecho actual de nuestra realidad nacional, el cómo cada 4 o 5 años, por medio de las elecciones, vemos que estas en realidad se convierten como una carrera para llegar al poder y una vez estar ahí, consolidar una criminalidad organizada encargada de delitos contra la administración pública. Al respecto, doctor, ¿cuál cree usted que sería la reacción del Estado para que de manera preventiva podría evitar la comisión de esta criminalidad contra la administración pública? Fíjate, yo siempre he dicho de que los partidos o movimientos políticos, ya está demostrado además, han logrado financiarse, ¿no es cierto?, con dinero sucio sus campañas. Y cuando llegas al poder, obviamente tienes que responder a los que te financiaron. Y normalmente respondes dándole obras públicas. Ahí está el caso Obres, por ejemplo, que financiaba a todos los candidatos, ¿ah? No financiaba uno, financiaba a todos. Así que el que ganaba ya estaba, digamos, comprado. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hemos tomado medidas preventivas. Dentro de lo que es una política criminal, tenemos que entender que esta tiene 4 ejes fundamentales. El primer eje es la prevención. El segundo eje es la protección. El tercer eje es la interdicción. Y el cuarto eje es la rehabilitación. Es como una mesa con 4 patas. Si tú le quitas una pata, se te va a caer. Pero ¿cuál ha sido la política criminal en las últimas décadas en este país? Ha sido simplemente el tema penal. Es decir, han tenido como política criminal, primero, crear tipos penales. Segundo, eliminar beneficios penitenciarios. Y tercero, aumentar penas. Esa es la política criminal que ellos han tenido. Eso significa que no tienen ni siquiera idea de lo que es una política criminal. Porque lo más importante en una política criminal es la prevención. Y en el tema político, sería importante, yo le he dicho muchas veces, además en varias entrevistas, que antes de que inicie la campaña política, no después, antes, los partidos políticos tienen que entregarle al Jurado Nacional de Elecciones su presupuesto.
esto es lo que vamos a gastar y de dónde lo estamos sacando. Porque ya después, cuando le pides cuenta cuánto han gastado, se hacen los locos. Por ejemplo, pregunten ahorita cuántos partidos políticos que están en el Congreso o en los gobiernos regionales le han dado cuentas a la Contraloría y al jurado de cuánto han gastado. Ninguno. Entonces, una forma de prevenir es sacar una norma y decirles, todo partido político que pretende llegar a las elecciones municipales, regionales o centrales, tiene que presentar su plan financiero y establecer de dónde están sacando el dinero. Y ahí, desde el principio, tú sabes cuánto van a gastar, cómo van a invertir y lo más importante, quién lo está financiando. Y así nos evitamos sorpresas tipo Bredecho. Correcto. Una de las características de la organización criminal que nos comenta también el libro es este tema que busca la protección. Al respecto, en su experiencia, ¿es posible que exista alguna organización criminal que no dependa de alguna protección? Quizás me pongo en el ejemplo siguiente. Es común que la criminalidad organizada de los particulares pues solicite cierto auxilio de funcionarios públicos, ¿no? Ediles, policiales, de la magistratura, sean jueces o fiscales, pero en el supuesto de que la organización criminal se encuentra ya dentro del Poder Judicial o dentro del Ministerio Público, ¿de qué dependería o a quién acudirían para buscar protección esas organizaciones criminales? Hay que tener en cuenta dos temas, ¿no? Hay organizaciones criminales que se dedican exclusivamente a corromper también, pues, o sea, de corrupción. Hay organizaciones criminales que se dedican exclusivamente a ver temas judiciales. El caso más concreto lo tenemos los Cuello Blanco del Callao, por ejemplo, ¿no? Los Cuello Blanco del Callao es una organización criminal que tenía varios estamentos. Había un estamento de abogados y de funcionarios que se dedicaban a captar gente y clientes, ¿no? El otro estamento era de fiscales provinciales, jueces de instrucción preparatoria de primera instancia, y el segundo estamento era de los superiores, ¿no? El siguiente estamento era de los supremos, que tienen antejuicio político, y finalmente el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero esta organización criminal es una organización criminal sui generis, porque esta organización criminal tenía como objetivo tomar por asalto el Poder Judicial del Callao. Y para eso se valían justamente de toda una estructura que empezaba teniendo el poder en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque la organización criminal decidía a quiénes nombraba y a quiénes no nombraba, a quiénes ratificaba y a quiénes no. Es decir, desde el momento que te nombraban, desde el momento que te ratificaban, tú sabías que eras miembro de esa organización criminal y que estabas al servicio de la organización criminal. Pero es una organización criminal sui generis que hemos tenido en el país. Interesante. Sí, definitivamente que sí, doctor. No nos queda duda que esta obra es un gran aporte académico, que les invitamos a todos los que nos están viendo en estos momentos que puedan tener también en sus bibliotecas este libro, El crimen organizado en el Perú. Se trata de la tercera obra que nos comenta el doctor Jorge Chávez Cotrina, que está trabajando seguramente en otra obra. Estamos haciendo ya la revisión de nuestro cuarto libro, que espero que el próximo año salga. Bien. En ese sentido, creo que ahora queremos conocer un poco del autor. Y al respecto, díganos, ¿por qué decidió ingresar usted a la carrera fiscal, al Ministerio Público? Pues yo ingresé de casualidad, fíjate. Yo en la universidad, cuando era estudiante del quinto año y el sexto año, yo era asistente de cátedra de Derecho Civil, en contratos, sobre todo contratos privados, parte general, con el doctor Rivas Plata, ya fallecido. Y era mi mundo el derecho civil en la universidad. Es más, mi primera maestría fue en Derecho Civil y Comercial. Cuando salí en la universidad puse mi estudio jurídico y como era nuevo, pues no venían ni las moscas a consultarme, ¿no? Así como sucede a todos, cuando no estamos amparados con un gran estudio. Bueno, empezamos a buscar trabajo. Fui asesor de lo que era el Instituto Nacional de Cultura, lo que ahora es el Ministerio. Y me ofrecieron en esa oportunidad del año 95 poder ingresar al Ministerio Público. Y entré al Ministerio Público en abril del 95 al pool de fiscales. Estuve todo el año 95 en el pool de fiscales y en marzo del 96 ya me designan a la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico y Uso de Drogas. A partir de ahí mi vida cambia porque ya no volví a ver más el derecho civil ni el procesal civil. Mi mundo era el derecho penal.
y sobre todo el tema del narcotráfico, ¿no? Lo que me obligó obviamente a hacerme una maestría en San Marcos también en derecho penal. Y ahí me enamoré del derecho penal y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Lo que me lleva a esta segunda pregunta respecto de su vocación por la lucha contra la criminalidad, entonces, ¿sí se vio reflejada en sus primeros años de la carrera fiscal esta vocación? Sí, sí, definitivamente. Yo he sido un fiscal operativo. Yo he sido un fiscal adjunto antidrogas, donde íbamos pues, a los operativos en esa época. El centro del narcotráfico era el Guayaga, el Alto Guayaga, Tingo María, Ucayacu, Chiza, Manzanilla, y era nuestra zona de actividades, ¿no?, con la Policía Nacional, ¿no? Constantemente nos íbamos a operativos, porque los fiscales, debe conocer, los fiscales cuando vamos a operativos vamos conjuntamente con la policía. El fiscal es uno más en el operativo y tiene que estar preparado incluso en operaciones tácticas. Por eso es que para entrar a esta fiscalía nos llevaban, pues, por ejemplo, 45 días a Mazamari a hacer el curso de comando. Lo hacíamos cuando éramos muchachos, ¿no? Mis fiscales de crimen organizado ahora también, por ejemplo, los estoy llevando a hacer sus cursos de comando. ¿Por qué? Porque los fiscales intervenimos en sierra, costa y selva. En cualquier terreno tienen que estar preparados tanto psicológicamente como tácticamente para poder enfrentar el operativo en sí, y después tienen que estar preparados dogmáticamente y procesalmente para enfrentar el juicio. Entonces sí, obviamente, mis primeros años en la Fiscalía obviamente me llevaron a quererla, porque yo siempre he dicho, yo estoy enamorado del Ministerio Público, ¿no? Y voy a terminar en el Ministerio Público seguramente cuando me jubile, si es que Dios quiere, a los 70 años. Para las personas que lo están viendo en estos momentos, doctor, y que se plantean la posibilidad de ingresar al Ministerio Público, ¿cuáles serían las palabras que les dedicaría? Yo les diría que vengan, que el Ministerio Público es una institución maravillosa, donde vas a aprender mucho, sobre todo mística, sobre todo valores, porque para ser magistrado del Ministerio Público hay que tener muchos principios. Y el principal principio es ser honesto y además ser valiente, porque vas a tener presiones. Aquí, a lo largo de mis 26 años, a mí me intentaron secuestrar 2 veces, por ejemplo, cuando era fiscal antidrogas en el año 99, ¿no? A veces te da mucho miedo, pero hay que aprender a enfrentar nuestros miedos, ¿no? Entonces hay que enfrentarnos, porque cuando uno es fiscal va a tener muchas presiones. Presiones de la prensa, presiones de la defensa, y presiones de todos lados. Entonces uno tiene que aprender a trabajar bajo presión. Por eso que cuando yo escucho a algunos fiscales me han presionado, entonces digo, pues si te han presionado y si no estás preparado para estas presiones, pues vas a tener que renunciar, porque para este negocio no sirves. Tienes que estar preparado para soportar este tipo de presiones. Porque a un fiscal lo único que le debe presionar es la Constitución, la ley y su conciencia, nada más. Excelente. Listo, estimados colegas. Producción, quisiera que por favor tome un zoom al libro mientras damos una breve descripción, qué es lo que van a encontrar a lo largo de estas 877 páginas. Bueno, ustedes van a conocer aspectos dogmáticos sobre la organización criminal, cómo opera la criminalidad organizada en otras partes del mundo, un análisis sobre legislación comparada y nacional, aspectos procesales con casuística, estadísticas y jurisprudencia aplicable. Felicidades, doctor, por esta obra, ha sido muy buena. Y no queda otra cosa más que despedirnos, agradecerle por el tiempo, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y decirle a todos esos jóvenes que estudian Derecho que continúen esta carrera, porque el ser abogado es un apostolado. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto, amigos.